Buen día, hoy hablaré de sistemas de generación de energía eléctrica, clasificación y principales características, hecho por el alumno Diego Emiliano Pérez Paz. Quiero abrir un paréntesis sobre por qué no estoy grabando mi cara. Es porque lo estoy haciendo con el teléfono y el teléfono no me da la opción de poder este grabar mi cara, ¿verdad? Y por cuestiones de por cuestiones no puedo hacerlo en una computadora. Dicho esto, quiero pasar con el índice. Número uno, bueno, lo que vamos a ver en esta presentación va a ser lo que están viendo en pantalla, que es según el tipo de corriente. Número 2, según la fuente de energía. Número 3, según la movilidad. Número 4, según la aplicación. Número 5, según el sistema de enfriamiento. Y por último, según el método de excitación. Bueno, vamos a hablar primero con los generadores de corriente alterna. Y como primero tenemos el generador síncrono. Es una máquina que convierte la energía mecánica en energía eléctrica en forma de corriente alterna. Se le denomina así porque la velocidad de rotación está sincronizada con la frecuencia. Esto es utilizado en centrales eléctricas y sistemas de generación eléctrica. Consiste en un rotor y en un estator. El rotor es la parte fija que contiene bobinas distribuidas y que conducen el voltaje dentro de esas bobinas, ¿verdad? El rotor es la parte móvil, como pueden ver aquí en la pantalla, ¿verdad? Podemos ver una imagen de cómo se ve el estator y un rotor, ¿verdad? Es solamente una imagen para que puedan imaginarse cómo es, ¿verdad? Eh, el rotor contiene electroimanes o imanes permanentes que crean un campo magnético rotatorio. Eh, el rotor regula el voltaje variando la excitación que el mismo recibe. Eh, eh, Esto tiene que estar completamente sincronizado para evitar desbalances dentro de la máquina, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del generador asíncrono. A diferencia del síncrono, este no obligatoriamente debe estar sincronizado con la frecuencia. Cuando el rotor gira a una velocidad mayor de la sincronización, se induce corriente eléctrica en las bobinas del estator. El campo magnético se genera por la inducción, por lo que no necesita de un sistema de excitación externo, ¿verdad? Requiere una red eléctrica o un condensador para generar el campo magnético. Eh, Como pueden ver en la foto es similar al que vimos anteriormente y aparte el mantenimiento es más sencillo conforme el diseño que tiene, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los generadores de corriente continua. Tenemos el dínamo. Funciona a través de un conductor que gira dentro de un campo magnético generando una corriente inducida. Eh, Como pueden ver también contiene un rotor inducido, un estator, un conmutador y unas escobillas. El conmutador asegura que la corriente generada sea unidireccional, ¿verdad? Y ahora generador de corriente directa, generador de excitación separada. En este tipo de generador el campo magnético es suministrado por una fuente externa independiente y no depende de los generadores para su excitación inicial. Se puede controlar la corriente del campo de manera precisa. Ahora generador de excitación compuesta. Combina las características de los generadores de excitación separada y autoexcitación. Tiene dos devanados, uno en serie con la carga y otro en paralelo al inducido. Existen dos tipos, el compuesto acumulativo, que este tiene los efectos de ambos devanados, que los efectos de los ambos devanados se suman aumentando la tensión de la carga. Y el compuesto diferencial, que los dos devanados se oponen y disminuyen la carga. Ahora vamos a hablar del generador de energía, que el generador de autoexcitación. En este generador el propio generador suministra la corriente para generar el campo magnético. Esto es parte de un campo magnético residual para iniciar la generación de corriente. Tiene diferentes clasificaciones. La primera clasificación es el shunt.
El devanado del campo está en paralelo al inducido. El serie, que está en serie al inducido, por decir su nombre. Y el compuesto, que son los dos unidos. O sea, en serie y en paralelo. Ahora vamos a hablar de según la fuente de energía. Generadores diésel. Usan diésel como combustible. Usan diésel como combustible. Son altamente eficientes y soportan grandes cargas. Son ideales para el uso industrial y prolongado. Funcionan transformando la energía química en mecánica y luego en energía eléctrica. Y consiste en tres etapas: la combustión y generación, la conversión de energía, regulación y suministro de la misma. Ahora los generadores de gasolina. Compactos, económicos, son comunes en hogares y pequeños. Tienen la misma idea del generador en diésel, solamente que estos son más económicos y por ende no, no son tan eficientes como uno de diésel que te pueda dar una mayor potencia, ¿verdad? Vamos a pasar a hablar de generadores de energía renovables, ¿verdad? Generadores eólicos. Utilizan la energía cinética del viento para generar electricidad. Son ideales para áreas con viento constante y fuerte. Las aspas de estos capturan la energía del viento y estas aspas están conectadas a un rotor que gira junto con estas aspas, ¿verdad? El rotor está acoplado a un eje principal y el mismo se conecta a una caja de engranajes y esta está conectada a un generador eléctrico, ¿verdad? O sea que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Ahora vamos a hablar del generador hidroeléctrico. Aprovechan el flujo de agua para generar energía, utilizados principalmente en centrales hidroeléctricas a gran escala. Usan, es la misma idea, por así decirlo, quiero poner un paréntesis, de, de los, de los generadores eólicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua se almacena y esa agua fluye a través de canales. Después después la presión y la velocidad aumentan a medida que desciende al llegar a las turbinas, ¿verdad? Esto impacta con las aspas haciéndolas girar, que como les digo es similar a las eólicas. Igual estas aspas están conectadas a un rotor, ¿verdad? Que todo eso está integrado con un generador eléctrico que pasa la energía mecánica a eléctrica, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de generadores solares. Estos convierten la luz solar en electricidad mediante paneles solares. Son ideales para uso doméstico o comercial, pero requieren almacenamiento de energía para su funcionamiento nocturno. Los generadores solares contienen celdas fotovoltaicas hechas con materiales semiconductores. Tal es el caso del silicio, ¿verdad? Cuando la luz pasa por estas celdas, los fotones excitan a los electrones y el movimiento de estos electrones dentro de las celdas crea corriente continua. Pero sabemos que muchos de los electrodomésticos que usamos en casas son corrientes directas, ¿verdad? Y para eso se usa un inversor solar que cambia la energía continua en directa. Ahora voy a hablar de generadores geotérmicos. Usan el calor interno de la tierra para producir energía. Son comunes en regiones con actividad geotérmica. Pienso yo que es un funcionamiento similar a los generadores eólicos y, y los hidroeléctricos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los generadores geotérmicos
Eh, para hacer esos generadores se perforan pozos profundos, ¿verdad? Y el agua caliente o el vapor se extrae hasta la superficie. El vapor hace girar unas turbinas que están conectadas a un generador eléctrico, ¿verdad? Y pues, o sea, el vapor hace que esas aspas giren, ¿verdad? Este, y eso sería todo, ¿verdad? Ahora, generadores nucleares generan energía a partir de la fisión nuclear. Son altamente eficientes y producen grandes cantidades de energía, aunque implica riesgos asociados a la radiación y requieren instalaciones especializadas. Mm, este, estos producen energía a través del calor generados por la fisión nuclear. Eh, los materiales más comunes usados es el uranio y el plutonio. Y estos generan energía cuando tú metes uranio al agua, tiene una reacción química que hace que se caliente el agua y cree vapores. Con ese vapor se giran unas aspas como lo que ya habíamos comentado en los generadores geotérmicos, ¿verdad? Y como pueden ver en las fotos se puede ver ahí cómo sale el vapor de esa planta nuclear, ¿verdad? Ahora generadores portátiles. Este nos dice que están diseñados para ser transportados fácilmente, más pequeños y ligeros, ideales para aplicaciones temporales o de baja potencia. Utilizan combustible como gasolina o diésel y potencias típicas de 500 watts a 500 kilowatts. Eh, es la misma idea, es lo mismo, o sea, que un generador, bueno, idea de un generador diésel y de gasolina. Pero estos son más prácticos y portátiles. Usa la energía química para después transformarla en energía mecánica y después para hacer la energía eléctrica para usos domésticos, ¿verdad? Ahora generadores estacionarios son más grandes y pesados, diseñados para instalaciones fijas, pueden funcionar con combustible como diésel, gas o energía renovable, potencias típicas desde 10.000 kilowatts hasta varios megavatios. Estos se conectan a una fuente de combustible constante. Eh, si el generador detecta la pérdida de electricidad, este se enciende de manera inmediata. Eh, tiene un método que se llama ATS, que es el sistema de transferencia automática, que cuando detecta la máquina que hay pérdidas de energía, inmediatamente se prende para empezar su trabajo, ¿verdad? Ahora, generadores de emergencia. Proporcionan energía temporal durante fallos eléctricos. Entre las características, rápido encendido, algunos con sistemas automáticos de detección de apagones, como les dije, el ATS. Usualmente estacionarios, aunque hay modelos portátiles, funcionan con combustible como diésel, gasolina o gas. Eh, de este es lo mismo que el anterior, ¿verdad? Entonces voy a pasar con el siguiente. Ahora generadores industriales. Son diseñados para satisfacer altas demandas energéticas en grandes instalaciones. En características, alta potencia desde decenas de kilovatios hasta megavatios. Generalmente estacionarios con sistemas de enfriamiento y aislamiento acústico. Funcionan con diésel, gas natural o incluso fuentes renovables. Estos suministran grandes cantidades de energía eléctrica de forma continua o como respaldo. El generador tiene un motor de combustión interna. Em, generadores domésticos. Em, son adecuados para suministrar energías en casas o pequeñas oficinas, generalmente portátiles con potencias bajas de 500 watts a 10 kilowatts. Usan combustibles como gasolina o diésel. Estos son lo mismo que los portátiles, o sea, prácticamente son lo mismo, o sea, tal cual es el mismo funcionamiento.
No hay diferencia entre estos dos. Ahora, generadores marinos. Diseñados específicamente para su uso en barcos, plataformas marítimas y aplicaciones offshore. Resistentes a ambientes salinos y húmedos, funcionan con combustibles como diésel o gas marino, cumplen con normativas de seguridad marítima y estándares de emisiones. Mm, este, como dice, funcionan con diésel, trabajan con un motor de combustión interna que convierte la energía química en mecánica. Y los generadores de vehículos, esto es como el generador AC de corriente continua, que dice también conocido como alternadores, suministran energía para los sistemas eléctricos de automóviles. Características: compactos y ligeros, funcionan con el motor del vehículo, generan corriente AC que se convierte como corriente continua para cargar la batería y operar sistemas electrónicos. Como pueden ver la foto, ahí está el estator y el rotor. Y pues este sería el funcionamiento de los generadores de vehículos, ¿verdad? Pasamos con el sistema de enfriamiento. Generadores enfriados por aire. Descripción: utilizan el flujo del aire para disipar el calor de las partes internas del generador. Características: diseño simple y a bajo costo, sin necesidad de mantenimiento adicional relacionado con líquidos de enfriamiento. De hecho, la foto que tengo aquí es de una moto, ¿verdad? Como pueden ver, eh, esas líneas de ahí hacen que pase el aire o el viento para que sea un método de enfriamiento. Eh, Hacen que ahí adentro está el, ay, se me olvidó su nombre, el pistón, el, es un pistón, sí, es un pistón, para que enfríe el motor, ¿verdad? Para que no tenga sobrecalentamiento y tenga fallas después. En lo personal, opino que no es muy útil porque a cierto trabajo tienes que parar. No siempre el enfriamiento por aire es muy funcional. Tiene una superventaja que no tiene necesidad de de darle mantenimientos más que tenerlo limpio. Ahora voy a hablar del generador de enfriados por líquido. En la descripción tenemos que utilizan líquidos como agua, aceite o refrigerantes especializados para absorber y disipar el calor. Entre las características, un sistema más complejo que incluye radiadores y bombas y tuberías. Requiere mantenimiento periódico como revisiones del nivel de líquido y limpieza del sistema. Esta foto es igual de una moto, que ya incluso los carros ya tienen radiadores, ¿verdad? O sea, ya empezamos a hablar de que pues esto aumenta más el rendimiento de los motores, de los generadores, porque estos radiadores contienen celdas adentro que van pasando por ahí. mm, Son como si fueran panales. Y en ese panel va fluyendo el anticongelante o el agua o el aceite, ¿verdad? Esto para generar un mayor enfriamiento en la máquina, ¿verdad? En lo personal pienso que esto es más útil que el de viento y más seguro. Obviamente es más costoso, requiere mantenimientos, pero es una manera de enfriamiento más más sencilla, más eh, con lo que puedes confiar más, ¿verdad? Ahora, según el método de excitación, generadores con excitación directa. Descripción: utilizan un generador secundario, generalmente llamado excitatriz, para producir la corriente de excitación. Esta corriente alimenta el devanado del rotor, creando un campo electromagnético. Y las características: la excitatriz suele ser un generador de corriente continua
conectado al eje del generador principal. Generadores con excitación por imanes permanentes. En la descripción tenemos que utilizan imanes permanentes en lugar de devanados electromagnéticos para generar el campo magnético. Entre las características tenemos los imanes que se encuentran en el rotor y crean un campo magnético constante. No requiere una fuente externa de energía para la excitación, eliminando la necesidad de una excitatriz o sistema de alimentación adicional. Y pues esto sería todo para mi presentación. Vuelvo a reiterar que lamento no poder grabar pues mi cara para que el maestro pueda ver mi cara, ¿verdad? Y disculpen, ¿verdad? Porque estoy enfermo. Y pues sería todo, ¿verdad? Les agradezco por su atención y gracias.